Hola a todos, mi nombre es Francisco Vascoro Galvez, soy guitarrista de la banda Hellgarden. Bueno, empecé tocando guitarra acá en Copiapó el año 1995, gracias a mi familia, que ellos me inculcaron la música y es lo que hago hasta ahora, así que llevo con la banda que toco con Hellgarden 23 años aproximadamente y bueno, empecé yendo a las tocatas en Copiapó desde muy niño, así que tenemos hartas cosas que conversar. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? Bueno, el año 1995 yo vivía en la población Torreblanca y en mi familia, bueno, toda mi familia toca, en realidad mi papá con mis tíos tenían una banda en los años 90 y tocaban Los Ángeles Negros, tocaban cumbia, entonces yo con mis primos cuando éramos chicos jugábamos con los platillos de la batería, las guitarras acústicas andaban por todos lados, estaban colgadas en la pared, las hermanas de mi papá cantaban. Y mi abuelo compraba los instrumentos, entonces ahí en la población Torre Blanca cerraban la calle y para el año nuevo hacían una fiesta y la familia de nosotros, que somos los Galvez, ellos eran el grupo musical, me acuerdo que la gente salía a bailar y entonces con mis primos nos criamos en una familia que todos tocaban. Entonces después empezamos a crecer nosotros y pasamos a ser nosotros los primos los que empezamos a tocar en las fiestas. Pues mi primo, el Cristian, empezó a tocar batería, todavía lo hace. Mi prima la Carolina toca flauta traversa. Mi primo el Pato es guitarrista, la hermana la Tere toca teclado, yo toco guitarra. Casi todos mis primos tocan guitarra, mis primas cantan. Entonces con las fiestas familiares tocamos de todo. Entonces ese año 1995 cuando me dediqué realmente a la música, yo todavía no tenía una guitarra. La cosa es que me acuerdo que mi papá me regaló una guitarra, la compró en la Candelaria y valía 15.000 pesos el año 95. Y 15.000 pesos era demasiado caro en ese tiempo. Así que me dijo que la cuidara y todo el cuento. Obviamente era una guitarra de mala calidad, era una guitarra acústica, era durísima, con cuerdas metálicas, estaba descalibrada, sonaba horrible. Pero fue mi primera guitarra y empecé a tocar con esa guitarra, mis primeros acordes. Empecé tocando rock, porque mi hermano, el Michael, que es el que siempre me ha apoyado en esto, él escuchaba, me acuerdo, en esos años, bueno, a principios de los 90 Guns N' Roses, Monster Crue, Poison, Iron Maiden, Nirvana, entonces tenía esa música muy pegada conmigo y empecé tocando rock primero y después me empecé a desarrollar desde el 95 hacia el 2000. Esos 5 años para mí fueron muy importantes porque vi la decadencia del glam en esos años, fuerte el heavy metal y en esos años entró, me acuerdo, fuerte el agro metal. Entonces, para mí haber vivido los finales de los 90 como guitarrista, porque estaba recién aprendiendo, alcancé a agarrar un montón de estilos. Entonces, cuando ya llegó el 2000, me dediqué ya 100%. Hice bandas con mis amigos, con el Rodrigo Irrizuela, que acá en Copiapó le dicen el Chupa, entonces hicimos unas bandas y mi hermano siempre apoyándome y mi hermana mayor también, porque los tengo en redes sociales, son los primeros que me comentan cuando subo algo con Hellgarden, así que eh, al principio, a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando empezaron a hacer las tocatas en el mercado, y a mitad más o menos de los 90, cuando hacían las tocatas en las ferias libres, me acuerdo que fui un par de veces a ver a Engendro, que era mi banda favorita, y a Thor, también una banda muy antigua de Copiapó. Me acuerdo que yo miraba mucho al guitarrista de Thor, que le llamaban el Narigón Marcelo. Para mí él era el principal guitarrista de la región, lo admiraba mucho y lo sigo admirando. Hace años que no sé nada de él. Y el otro era el Pato Benítez de Engendro con el Coto Aranda, que también siempre lo he admirado mucho a ellos. Me acuerdo que yo tenía el cassette de El Tiempo Perdido y con los años me hice muy amigo del Pato. Me acuerdo que los primeros riffs de guitarra me lo enseñó el Pato Benítez con el Coto. Es muy agradable recordar esos tiempos con guitarristas de ese calibre. Po. Ellos ya, en ese tiempo ya tenían un disco grabado con
con Engendro y nosotros con Hellgarden ni siquiera teníamos la idea de hacer Hellgarden. Entonces, para mí ellos son súper importantes en la escena copiapina como guitarristas. Igual es curioso lo que me decís de que como que tu papá no quería que fueras músico, siendo que venís de una familia de músicos por lo visto, entonces como raro eso, pero... Es que mi papá conocía cómo era la vida del músico, entonces me era difícil. Ah, claro. Quería que me dedicara a otra cosa que él se dedicó a la minería y ahora yo trabajo en minería también, pero puedo hacer las dos cosas, pues. Hay Entonces, que saber buscar el balance, ¿no? claro. ¿Cuál es para ti el disco, la banda más importante que ha habido en tu vida? O el artista que te hizo darte cuenta que querías dedicarte a la música. Guns N' Roses. Guns N' Sí. Roses. Yo cuando era chico, el año 89, ¿Ya? 90, yo creo que fue el 89, o 90, por ahí. No, el 91 fue. El año 91 salió el disco Use Your Illusion 1 y 2. Ah, ya. Y yo tengo un primo que, bueno, en ese tiempo todavía no tocaba guitarra, yo empecé en el 95 como conté recién. Y tengo un primo que es como 5 años mayor que yo, el Nelson, y él los compró, me acuerdo, en cassette. De hecho los tengo por acá, todavía. Tengo uno de esos discos aquí. Entonces los compró y empezamos a escuchar música y yo quedé, oh, ¿qué es lo que es esto? Porque yo para atrás no conocía prácticamente el rock, pues, entonces me acuerdo que en la tele sonaba una weá. Lo que te mostraba el canal 13 y el 7 porque eran los dos únicos canales que había, pues. ¿Ya? Entonces te mostraba lo que querían mostrarnos. Y obviamente en Sábado Taquilla, pero yo en ese tiempo no la escuchaba, pero no las conocía. Pero cuando le puse atención a Guns N' Roses y escuché por primera vez una guitarra eléctrica bien tocada, abrí los ojos y dije, oh, yo quiero aprender a hacer eso porque era otra cosa. Entonces para mí esa música fue súper importante. Sí, no, sí. Así que pegado con Guns N' Roses me abrió la puerta por la guitarra y por el rock en general. Entonces ahí se me abrió la puerta y conocí a Iron Maiden, que fue mi segunda banda y muy importante para mí. Ahora lo fui a ver. Iron Maiden es otra de mis bandas del metal favorita de toda la vida. Y ahí ya después empecé a escuchar de todo, porque después conocí a Slayer, Megadeth, Metallica, Sepultura. Y ahí ya empecé a escuchar de todos los 90. Pues. ¿Cómo terminaste en el mundo del black metal? Porque igual es largo el trecho, po. Desde Guns N' Roses y terminar tocando black metal, igual es un trecho muy largo y son mundos muy opuestos, básicamente. Pero creo que de ahí viene. Todos tenemos más o menos la misma duda contra la iglesia, independiente del estilo musical que toques, porque hay bandas que son raperas que también hablan contra la iglesia. Hay un montón de bandas que no son siquiera metal, sino de diferentes estilos que hablan contra la iglesia. Entonces, claro, obviamente después cuando lo que te contaba recién sobre la música y empecé a escuchar música, claro, me di cuenta de que todas las bandas del mundo en general hablaban contra la iglesia, po. Y ahí yo me di cuenta y dije, oh, el rock es lo mío, po. Que era lo que yo necesitaba en mi vida, po, que era el rock, y me di cuenta que era el camino mío, que era donde yo tenía que enfocar. Entonces, desde Guns N' Roses hacia black metal es prácticamente lo mismo, sino estilos diferentes nomás, pero las letras hablan todo, la mayoría hablan contra la iglesia, contra los pedófilos, contra la invasión cristiana hacia los indígenas acá en Sudamérica y en varias partes del mundo, entonces va como de la mano. Ya. O sea, conectaste con ese estilo más que nada por tu aversión a la iglesia que ya teníais desde mucho Claro, tiempo y el atrás. black metal en sí es el fuerte de hablar contra eso, po, porque Ujú. el otro grupo ya más rock o más heavy o de lo que sea, más trash, cada uno tiene su fuerte en sí, po, pero todos están contra la iglesia, la mayoría, entonces para mí el black metal fue ya la lucha extrema contra la iglesia, po. Entonces, teniendo todo esto ya de trasfondo, ¿cómo fueron tus inicios en la escena metalera acá en Copiapó? Empecé a ir a las tocatas el año más o menos 97 con el Wilson Coleman, mi amigo de toda la vida del metal, el chico Wilson. Y él es primo de los Benítez, del Pato y el Toño, que tenían en ese tiempo Engendro. Entonces con el Wilson el año 97-98 empezamos a ir a las tocatas a ver a Engendro. En las tocatas del Mercado y de la Feria Libre que estaban ahí en el centro.
Entonces empezamos a ir a ver a Engendro. Me acuerdo que teníamos un cassette de Engendro que se llamaba En el tiempo perdido. Y era un cassette que lo habían grabado en un ensayo ambiental. Entonces nosotros lo escuchábamos y íbamos a las tocatas. Me acuerdo que ya después las tocatas fueron más seguidas en el mercado al frente de la municipalidad. Y el año 98 me acuerdo que vinieron varias bandas de Santiago importantes acá en la región. Vino Poema Arcanos con el disco Arcane 13. Vino Enigma, que hace poco tocamos con Hellgarden. Enigma trajo Voces Disidentes, que es un discazo del heavy metal de Chile. Vino Inquisición. Vino Blood and Web, Teofobia. Y con él, con un Wilson Coleman y un amigo que ya no está, que en paz descanse, el Fernando Acosta, el Pitajo. Nos íbamos caminando desde los volcanes hacia el mercado y es lejos, es súper lejos, pero nos íbamos tomando el camino y nos demoramos como 40 minutos más o menos. Y como éramos chicos, teníamos como 16, 17 años, entonces para nosotros era una travesía, era una aventura. Entonces veíamos las bandas, me acuerdo que las entradas valían 300 pesos y eran hojas de roneo. Me acuerdo, y la más cara valían 500, me acuerdo. Y nos íbamos tomando en el camino. Llegábamos a las tocatas, después nos juntábamos con los amigos de los volcanes, el Limón, el Ardilla, el Francisco Basay, el Guaso, el Quito, y los amigos del centro y de varias partes de Copiapó. Y de vuelta nos devolvíamos todos juntos los de Copiapó, nos devolvíamos todos juntos a los volcanes, entonces muchos nos íbamos a carretear a un lugar que se llama La Quebrada. Bueno, ahora ya no existe, está tapada. Entonces íbamos con guitarra acústica, después de las tocatas y se iban todos para allá y la pasábamos re bien. Hasta que llegaron los 2000 y ya después empezaron a cambiar las tocatas. La empezaron a hacer en la Casa de la Cultura, pero la que estaba en el centro, en la plaza. ¿Cómo son tus recuerdos de las primeras tocatas, los primeros eventos que viste acá? ¿Fueron buenos eventos? ¿Fueron malos eventos? ¿Algún incidente que valga la pena destacar ahí? Yo creo que los incidentes eran los mejores que había en las tocatas. Yo creo que íbamos a las tocatas a eso, a los incidentes. Porque el rock y el metal es así, ¿no? Es violento. Entonces, a mí me gustaban las peleas, las trifulcas, me gustaba eso. Porque el metal es así, ¿no? ¿Alguno en particular que te guste recordar así? No, hubieron varios. Me acuerdo de una batalla campal que hubo en el Orlando Guaita cuando lo inauguraron. No, saco. Fueron bravos. Varios personajes copiapinos que no se nombraron, salieron machucados. No sé, he escuchado historias de esa. No, esa historia es... He escuchado historias de tocata que no sé quién fue el genio que tuvo la idea de hacer ese evento, pero... y así como esa tocata, muchas más. Pero hablando musicalmente, obviamente era un poco más precario, los amplificadores eran más chicos, los micrófonos eran de mala calidad, no había retorno. Pero lo lindo de eso era el corazón que le ponía a la gente cuando hacía las tocatas. El Chatarra siempre ha estado metido en eso y el Chatarra le ponía harto corazón a esas tocatas. Obviamente no había tanto presupuesto como ahora, pero se daban los espacios para que todos nosotros tocáramos. Y eso es lo que yo siempre he agradecido, que se den esos espacios. Ahora las tocatas ya tocamos con mesas grandes digitales, con más canales, cámaras de humo, luces, pantallas LED, que en ese tiempo no habían ni lienzos. Entonces ahora con cámaras de fuego, retorno, INER, entonces buenos equipos. Entonces la diferencia es harta, pero el corazón era súper grande para poder hacer esas tocatas. No sonaban bien, pero la pasábamos súper bien, porque como te contaba recién con Trifulca y todo, eran las mejores tocatas yo creo que cuando el niño fui. ¿Verdad? Sí, no, sí, la parte del corazón igual tenés razón, porque ahora como que... Se ha perdido un poco eso. Sí, como siento que los eventos ahora son como más insípidos, como Sí. que no... Como que ahora la idea es como ya, ¿quién dura más rato sentado, weón, viendo la tocata? Sí. Tú más que nada en un principio fuiste partícipe como público. ¿No tenías ahí alguna banda en ese momento antes de Hellgarden? En ese tiempo, cuando íbamos a las tocatas del mercado y las que fuimos a las ferias libres con el Wilson, sí, en ese tiempo ya tocaba, yo empecé tocando en el año 95, como contaba anteriormente, entonces desde el 95 al 97, 98, tuve mis primeras bandas con mis amigos, con el Beto Alfaro, Fernando Costa, que en paz descanse, y con el Rodrigo Paredes, que le decían el Mecha, y tuvimos bandas obviamente como de colegio. Ya tocábamos los temas de Ley, tocábamos Iron Maiden, terminamos tocando los Dead, entonces, pero una banda así como consolidada y para ver un futuro, no, sino era una banda como para entretenernos prácticamente.
hasta que llegó el año 99 y me regalaron mi primer amplificador eléctrico y mi primera guitarra eléctrica, me acuerdo. Hice la banda con el Rodrigo Brizuela acá de Copiapó, que ahora es el bajista de Galarep, alias el Chupa Cabra, y con el Felipe Albayay, que fue uno de los fundadores y bateristas de la banda Mal de Pampa, y el Pato, el Patricio, que ahora está en Santiago y hace música propia como Electro Dark, es súper bueno el proyecto. Y cantaba el Jonathan, que es ahora el vocalista de la banda Canariep. Ya, y empezamos a tocar covers de The Game, me acuerdo, del disco Slaughter of the Soul. Después de eso, cuando metimos el tecladista al Pato, empezamos a tocar temas de Muspel y del álbum el Walker, y empezamos a crear temas propios originales. Hasta que de repente la banda se separó por un montón de cosas, por tiempo, pegas, la mayoría entró a estudiar. Entonces ya llegó el año 2000, 2001, ya yo estaba solo en mi casa con mi proyecto, hasta que el año 2002 nació Hellgarden, pues ya del 2002 que he estado 100% con Hellgarden. Pasemos al evento principal, pues, Hellgarden. ¿Me podía explicar cómo se armó Hellgarden? Porque yo he escuchado como 3 historias diferentes de cómo se armó Hellgarden y todavía no sé quién me está diciendo la verdad. Mira, la verdad que yo cuando empecé tocando música en las primeras bandas que te conté, tocaba porque conocía al Pablo Duprat. Él iba en octavo, yo iba en primero medio. ¿Ya? Estoy hablando como del 97, ¿cachai? 96, cuando lo conocí. Él iba en octavo y lo conocí por un amigo mío, el Beto Alfaro, que tocaba guitarra conmigo, yo en el mismo curso, y ellos estudiaban con mi prima, con la Levenca. Y ahí los conocí y nos hicimos amigos. Y empezamos con el Pablo Duprat esos años. Eso fue pre-Hellgarden. Sí, porque Entonces, me acuerdo haber leído por ahí que había como un proyecto que se llamaba algo así como Melancholy of Byron, algo sí, así. esa es la banda que tocábamos con, que te contaba recién con el Brizuela, que los niños de la Ya, zona Calariep, ya, y el baterista Mal de Pampa. Esa banda se llama Melancholy of Byron. ya. Después cuando hice Melancholy of Byron nos separamos los dos. Y el Pablo hizo Asactot, una Exacto, banda sí. con el Pepe. Ya. Con el Pepe. Cuando se separó Asactot y se separó Melancholy of Byron, el Pablo Duprat ya había entrado al liceo, al tecnológico, y estudiaba con el Mandy. Y ellos dos se juntaron en el tecnológico y el Pablo me fue a buscar. Me dijo, oye, ¿sabes que hay un proyecto en Pañares para hacer black metal? Ya, pues. Se juntó el chico Rodrigo, el Pepe, que era el tecladista de Asactor, el Mandy, y no había bajista, me acuerdo. Y tuvimos un montón de bajistas, muchos bajistas, que prácticamente eran para las tocatas nomás. Po. Entonces ahí empezó Hellgarden, eso fue el año 2002. Y al año yo creo que hicimos la primera canción. Bueno, había una canción que venía que era de Asactor que se llamaba The Night of the Violent Sect, se llamaba la primera, pero esa canción venía de The Asactor. Y nosotros con Hellgarden, el primer año empezamos a tocar cover, el 2002, y el 2003 me acuerdo que salió la primera canción que hasta ahora la tocamos. Se llama The Dark Dreams, que es la primera canción de Hellgarden que hicimos. La hizo el Rodrigo, yo, y el Pepe le hizo los teclados. Entonces, y el Pablo escribió la letra, el Duprat, que trata de una pesadilla. Entonces, fue la primera canción y hasta el día de hoy la tocamos. Pero las últimas presentaciones no la hemos tocado así porque ya tenemos hartas canciones, tenemos 3 discos y entonces hay que ir eligiendo qué canción tocar. Y hay algunas que le hemos dejado atrás. Entonces esa canción para mí es súper especial. Tocamos desde el 2002 hasta el 2007. Tocamos 5 años seguidos. Tocamos en el primer o segundo Copia Rock, fue el segundo Copia Rock acá en el Edén, ¿me acuerdo? Ya no me acuerdo. Tocamos en las primeras tocatas de la Casa de la Cultura y me acuerdo cuando la revista Grinder cumplió 15 años y vino Andrés Padilla y se hizo una tocata ahí en la Casa de la Cultura al frente de la plaza y vino Seidins
y Torturer. Y nosotros abrimos. Pero eso fue como el 2003. Fue como el 2003, me acuerdo. Y tocamos Dark Dreams y tocamos The Night of the Violent Sect. Las dos únicas canciones. Y tocamos unos covers de Cloud Film, me acuerdo. Y los típicos Morning Palace y Spellbound que también tocamos. Y tocamos un tema de All Man Child, John Maker también. Ya después empezaron a pasar los años, tocamos hartas veces ahí en la Casa de la Cultura, tocamos en la Papa di Prato, tocamos en la XLI, que tuvo muchos nombres. Y las últimas tocatas fueron en La Papa, el año 2007. Y el año 2011, después de 4 largos años, algunos hicieron familia, como el Chico Rodrigo. El Mandy no quiso tocar más black metal porque se casó y entró a la iglesia, hizo cristiano, entonces ya el año 2000, hasta el 2011 que nos separamos, hicieron varias tocatas ahí en el Corsario, que era un local que estaba en Atacama. Y me acuerdo que hubo una tocata ahí, no me acuerdo quién vino, una banda de Santiago, pero como rock. Y nos juntamos todos los Hellgarden, antiguos. El Pepe, el Mandy, el Pablo Duprat y el Chico Rodrigo. Y nos juntamos ahora, ahí, nos pusimos a conversar. Del 2011, ¿qué hicimos ya? Tuvimos 4 años de receso y retomamos de nuevo. Y el Chico Rodrigo dijo, no, yo me voy a retirar de la música, voy a hacer mi familia. Así que el Rodrigo ahí se retiró y no quiso tocar más. El Mandy entró a la iglesia, como te contaba recién. Y siguió el Pepe, el Pablo Duprat y yo, los tres. Que fuimos los que siempre estuvimos hasta el final. Y de ahí tuvimos que empezar a buscar músicos, pues. Ahí buscamos, en guitarra metimos al Gustavo Tapia, que era el que tenía la imprenta Dos Santos, que todavía la tiene. Ya en batería estuvo un tiempo el Michael, el chino, pero se quedó al final el Pacheco. De hecho, el Pacheco grabó el secreto del alquimista, la batería de él. Bueno, el primer disco de nosotros, que es un EP, que es Lucifer Lamen, lo hicimos con una batería programada. Y en el bajo entró de nuevo el Chupa, pero después el Chupa se retiró porque estaba sacando la ingeniería, entonces estaba ocupado. Y tuvimos varios bajistas en ese momento, como siempre. Bueno, después con los años el Gustavo Tapia en guitarra se tuvo que ir, y ya era el año 2012. El año 2012. También tocó el Feña, que no me acuerdo el apellido del Feña. El año 2012 teníamos que tocar en la sala de cámara. Ya del 2012 al 2002 pasaron 10 años. Sí. Cuando tocamos en 2012 en la sala de cámara, abrimos para Micte Opus, para el lanzamiento de su disco. Nos faltaba guitarra. Y yo ya había visto al Caco tocando. Caco es mucho menor que yo, pero yo ya lo tenía ubicado. Entonces hablé con el Pablo Duprat, le dije que yo ya tenía. El Pablo Duprat quería que eliminar la segunda guitarra. Dijo, no, pero es que toca tú todas las guitarras. Y él le decía, pero igual a mí me gusta tocar con la segunda, porque para que haga el peso de fondo y yo hago lo solo, entonces me gusta la segunda guitarra que suene pesado. Y el Pablo Duprat dijo, no, busca tú, venlo tú. Entonces yo ya tenía visto al Caco, hablé con el Caco, quedan como 2 semanas, le dije, tenés que aprender de todos los temas. Y quedó grave, pues. En 2 semamas. Obvio, Así que nos juntamos con el Caco y le dimos. Y me acuerdo que entramos al camarín de la sala de cámara. Me acuerdo que se subió el chatar, estaba hablando por micrófono y lo estábamos pintando. Y llegó el Jean-Pierre Cabaña. ¿Ya? Y él nos hizo una entrevista, me acuerdo. Y ya, pues nos fuimos a pintar la cara. Ahí, en ese momento. Claro, en el camarín. Y el Caco estaba muy asustado. Muy asustado. Eso no es para menos, pues sí. Y él- En 2 semanas que se aprenda el repertorio que le tiré a tocar en la sala de cámara, Sí, no es para menos. estaba muy asustado. Y le dije, ya, sí, te aprendiste las canciones. Y me acuerdo que estaba con su polola y decía, ya, lo calmaba. Estaba muy asustado. Ya nos subimos, tocamos y sonó la raja. Y ahí ya se relajó, pues. Ahí tuvimos parche en el bajo. Y me acuerdo que después pasaron como 2 años más y metimos el Mondaca al bajo, ¿cachai? Y el Mondaca, como ha sido mi amigo toda la vida, y el Mondaca siempre tocó guitarra acústica, él se lo delició música, entonces tiene buen oído, po. Y yo le dije, ya vos sabés que aprende los temas bajos, pero yo no sé tocar bajo, me dijo, po. Yo te enseño a tocar bajo, sí, son las mismas notas, po. Y me acuerdo que los Hellcat me preguntaron, ¿estáis seguros? Sí, sí. Yo al Mondaca estoy con él siempre, po. Entonces vamos a aprovechar el tiempo.
Lo mismo, faltaba como un mes y hubo una tocata en el Black Rose. Lo encerré un mes, aprendí todas las canciones y tocamos. Igual estaba asustadísimo. Bueno, ya empezaron a pasar los años. Estoy hablando del 2014, ahora estamos en 2025. Bueno, hay hartos años que se me olvidaron, pero yo sé que la pasé bien. Para seguir con el tema, después se incorporó el Mondaga en el bajo, y ahí ya nos empezó a ir bien, porque grabamos El secreto del alquimista. Hicimos el tema del alquimista, lo hice en una pieza que tengo acá al lado, letra de música, y nos fue súper bien con esa canción. Me acuerdo que grabamos el videoclip en La Serena con los ruteros del rock, ya que nos grabó una productora, y el disco lo lanzó un sello mexicano que se llaman El Imperio del Sol Producciones. Sun Empire Records, sí. Entonces, con el Alex, que es el dueño del sello mexicano, me hice muy amigo de él, entonces mandó el disco a varios países del mundo porque ellos tenían mucha llegada. Entonces empezaron a vender el disco también por internet, ¿cachai? Bueno, él me hizo tuve que firmar un papel, de hecho perdí los derechos de ese disco, pero por lo menos después lo recuperé y pude subir el disco a nuestro canal de Spotify. Después cuando le conté que estaba haciendo un disco nuevo al sello, Alex, el Rise of the Beast, me acuerdo, me dijo, ya, lancémoslo juntos, perfecto, le dije yo, lancémoslo. Cuando ya tenía como la mitad del disco hecho y grabado, me acuerdo, me llaman de Estados Unidos, con un número extraño, y contesté, me llaman de Estados Unidos, me llaman de Orlando, de Florida, y después mandaron un correo, y me llaman de Brutal Records. Entonces que querían que firmáramos un contrato con ellos, sabían que estábamos grabando un disco nuevo, que habían escuchado el secreto del alquimista, les había gustado y me ofrecían mejores oportunidades que el sello mexicano. Sí, obviamente, sí. Entonces hablé con los niños, perdón, con los integrantes de la banda, estaban todos de acuerdo, me mandaron el contrato, tuvimos que leerlo con un abogado, igual era medio complicado, firmamos, mandamos el máster y mandamos el arte del disco, que me lo devolvieron varias veces porque era medio complicado. Al final el arte me la hizo el Oso, el Cristian Osandón, que es un excelente artista, y él hizo todo el arte del disco, del Rise of the Beast. Cuando vimos los resultados del arte y del máster quedamos súper contentos. Entonces el sello norteamericano empezó a vender el disco para todo el mundo, y principalmente para Europa, entonces nos empezó a ir súper bien. Pues. Cuando voy viendo bien el contrato, perdí todos los derechos del disco, yo no tengo los derechos. Entonces, ese disco no es mío, pues. Y de hecho en Spotify no lo puedo subir. Yo tengo el canal por ejemplo, de Spotify de Hellgarden y tengo el Lucifer Lamen y el secreto del alquimista. Pues. Sí, pero el Rise of the Beast está por otro canal. Está por otro lado porque es de ellos. Perdimos los derechos, pero lo que ganamos sí fue que ellos mostraron el disco para todo el mundo, entonces en realidad me da lo mismo. Sí. Si es mío, ¿no? Pero por lo menos se ha escuchado en varias partes del mundo, entonces para mí con eso estoy pagado. Sí, sí, uno por otro al final. Uno por otro. Sí. El cuarto disco lo estamos grabando. Ya tenemos varios temas grabados y está súper bueno. O sea, es una mezcla entre el Rise y el secreto del alquimista. Ya, ahora hace poco tocamos en Copiapó, el Tololo, y tocamos el single del disco, que se llama The Imp o The Perverse, que trata de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, de narración extraordinaria. ¿Cuál de todos? Bueno, es el título en inglés, en español se llama, es como el demonio de la perversidad. Empecé a escribir las primeras líneas, me junté con el Miguel, con Gangre, el vocalista de Hellgarden. Él terminó de rematar la letra porque él tiene un inglés perfecto, entonces él le encaja súper bien la letra, entonces, y lo tocamos como te decía recién en el Tololo Pampa y está sonando impecable. Y ese tema yo creo que le vamos a hacer videoclip. Y la segunda canción, el segundo single que todavía no hemos mostrado nada, se llama Dark Matter, Materia Oscura. Hellgarden ya se armó 2002. 2007 entraron en receso por 4 años hasta el 2011. ¿Qué llevó a ese receso? ¿Fueron problemas de cada uno? ¿Estaban estudiando carreras? Claro.
Por estudios más que nada. Estudios y familias, pues. Algunos hicieron familia de pareja, Ya. de Sí. casados, como el Rodrigo, el Mandy, bueno, la Ya. mayoría de la banda. Otros entraron a estudiar, otros fueron papás, las pegas, los trabajos. Sí, porque te consume al final. Sí. Ya. Yo en ese tiempo viajaba mucho para afuera, entonces cada vez repongo un Copiapó. ¿Cómo ha sido la experiencia con los tres cantantes hasta ahora que han estado en Hellgarden? Porque, a ver, el Dubrat estuvo prácticamente desde los inicios hasta hace como... ¿Cuánto? El Rise salió el 2021 y nosotros nos demoramos en lanzarlo como 2 años. El Pablo estuvo hasta más o menos como el 2019 con Hellgarden. 17 años en Hellgarden prácticamente. Sí. O sea, si contamos los años del receso, fueron Claro, 17 años. Claro. ¿Cómo fue trabajar con el Dubrat? Bueno, el Pablo es mi hermano de toda la vida. Po. El Pablo, aunque no esté en Hellgarden, somos amigos igual, hablamos por teléfono, lo voy a ver a la tienda. Y hablamos siempre, pues hace poco fuimos a Santiago. Él es mi hermano de la música, en realidad, como te contaba en un principio de la entrevista, yo lo conozco de octavo básico y él en primero medio, pues imagínate cuántos años de amistad. Pues. Sí. O sea, aparte de Hellgarden, pues. Y hemos vivido tantas cosas con el Pablo, de que para mí cuando el Pablo se fue y se tomó su tiempo, me costó entenderlo, pero después lo entendí. Y hasta el día de hoy somos muy amigos. Pues. ¿Qué llevó a la decisión del Pablo de querer retirarse de Hellgarden? Porque igual la noticia fue como sorpresa, pues si... Pero lo que pasa es que cuando lanzamos El Secreto del Alquimista, con ese disco a nosotros nos empezó a ir relativamente bien con la banda. Entonces nos empezaron a llamar desde afuera para varias presentaciones. Entonces en ese tiempo Hellgarden no era como ya una banda tan local. Entonces empezamos a tocar mucho fuera de Copiapó. Y cuando ya empezamos a tocar fuera del país ya era más complicado. Pues. Entonces para el Pablo era más complicado por el tema de tiempo. Porque Ya. su pega le consumía mucho. Pues. Para mí la banda igual fue fome, pero había que entenderlo. Sí, bueno, sí, igual se entiende el Entonces, asunto. para poder cubrir el puesto de vocalista en Hellgarden era muy difícil. Po. Yo de hecho pensé en un rato en detener la banda. Po. Entonces, pero como teníamos canciones, nos estaba yendo bien, habíamos lanzado el videoclip del Alquimista, entonces, no podíamos parar Hellgarden, pues ya vamos para arriba. Po. Entonces, Sí, bueno, sí, haber frenado la máquina en ese momento hubiera sido claro, terrible. Pues. entonces teníamos que seguir. Po. Y Ahí es cuando entra el Daniel. el Daniel, claro. Entonces teníamos que buscar una persona que tuviera el tiempo para hacer lo que íbamos a hacer. Pues. Entonces era re difícil porque todas las personas tienen familia, pega, hijos. Entonces tenía que ser una persona súper especial. Pues. En ese tiempo el Daniel tenía tiempo para hacer lo que queríamos hacer. Pues. Entonces el Daniel entró a Hellgarden y le bajamos al Rise of the Beast un tono. Entonces entró el Daniel, bajamos a Re y empezamos a grabar el Rise y tuvimos súper buenos resultados. Y lo hizo súper bien. Entonces mucha gente me dijo, oye, el Rise es súper distinto al Secreto del Alquimista. Claro, pues esa era la idea. Con el Daniel fuimos a Argentina, tuvimos 2 fechas en Buenos Aires, tocamos en el estudio Ramaphonic y tocamos en un local que se llama Pana Rock, que está en pleno Buenos Aires, en Palermo. Y con el Daniel viajamos a Buenos Aires, tuvimos varias tocatas en Chile, fuimos a varias partes, entrevistas, nos fue súper bien con el Rise. Y lo tocamos por un par de años, entonces después cuando ya decidimos empezar a grabar material nuevo, el Daniel ya empezó a tener sus cosas personales, como todo, obvio, y ya empezamos a viajar más todavía. Entonces el Daniel ahí dio un paso al lado, obviamente lo entendimos, y la carta principal era el Gangrel, porque el Gangrel igual estuvo en Hellgarden. Sí, pues sí, el Gangrel estuvo en Hellgarden por ejemplo, en ese evento que tú me habías mencionado antes, cuando Mysticopus estaba promocionando su álbum debut. Pues. Sí. Era la primera opción. Sí, pues era la primera después opción. del Daniel. De hecho, el que me dijo fue el Caco. El Caco me dijo, traigamos de vuelta a Miguel, weón. Sí, pues si yo me acuerdo esa vez que me llamaste a mí para que conversáramos, Claro. y claro, pues,
A mí, sin mentirte, a mí me hubiera encantado ser parte de Hellgarden por el asunto de la gira que iban a hacer y todo. Pero si nos vamos así al hueso de quién te sirve para el black metal, la carta es el Gangrel. Claro, porque Nadie más. Po. cuando te avisamos a ti, nosotros pensábamos que el Miguel iba a estar muy ocupado también, porque el Miguel también vive con su pareja, Sí, con su hijo, entonces igual dijimos de repente si lo llamamos, puede que no podamos. Entonces, ahí te llamamos a ti. No, sí, po, Tú, se entiende eso. Puede que no haya podido, pero es que igual la oferta que tenían ustedes, rechazarla hubiera sido estúpida. que el Garden yo creo que una de las características de su sonido son las voces. El Miguel igual tiene varios tipos de voz, entonces Sí, no, el Miguel es súper versátil en ese ámbito. Hellgarden se reforma, me dijiste, en 2011, y de ahí, un tiempito después, sale el Lucifer's Lament. Ese, recuérdame, ¿fue 2012, 2013? ¿Qué año fue, más o menos? el Lucifer Lame fue el 2014. Ah, 2014, Sí. estaba más perdido. De hecho, este disco lo lanzamos en Antofagasta, en el canal. Bueno, en un canal de Antofagasta que tenía un programa que se llamaba Norte Sónico. ¿Ya? Lo lanzamos en un canal y ese mismo día nos hicieron una entrevista en la tarde, el sábado. Y en la noche tocamos en un festival, estaba lleno, me acuerdo que había más de 500 personas en la tocata. Así que bueno, desde Lucifer Lamen nos empezó a ir súper bien. Entonces, fue buena la recepción Sí, del disco. de hecho, desde gracias a Lucifer Lamen tuvimos el contacto después para México, con lo que hablamos anteriormente, Con Sun Empire Records. con Ya. Silent Empire Records, con el sello que lanzamos después, el sello de la Alquimista. Prosiguiendo con los discos, el Secret of the Alchemist. Ya. Hicieron el contacto para México, salió por Sun Empire Records. ¿Cómo fue la recepción de ese disco, tanto en el extranjero como acá en Chile, o acá mismo en Copiapó? ¿Cómo fue la recepción del disco? Bueno, nosotros aprendimos a grabar nosotros mismos, me acuerdo, con el Lucifer Lemon, pero con el Secreto del Alquimista queríamos hacer algo un poco más profesional, así que lo grabamos en Music Center, ahí en la calle Enrique, acá en Copiapó. Ah, sí, la sala ¿Ya? Music Center, Con sí. la sala del Jesús Sepúlveda. Bueno, el resultado en sí musicalmente no era el que esperábamos, pero no tuvo buena aceptación del público igual. Por ejemplo, el canal de Amusia, que es un canal súper famoso de Latinoamérica, que tiene miles de seguidores, hizo una reseña del disco. Me acuerdo claramente que la persona del canal dijo que había puesto el Secreto del Alquimista de fondo porque se puso a hacer aseo en la casa. Lo había puesto de fondo y dijo que el disco le había llamado la atención y al final se sentó para escucharlo. Lo empezó a escuchar y dijo que le había encantado el disco y lo había encontrado súper bueno, pero que le recordaba esa banda black metal como más o menos como a finales de los 90, como Nemesis Divino de Satiricón, ¿cachai? Y tenía como ese estilo y como ese sonido también. Bueno, para mí personalmente, después de eso, cuando hicimos Rise, yo buscaba un sonido más digital. Ya. Por eso que el sonido del Rise es más digital, es súper diferente al del Secreto del Alquimista, que es como más, es como un sonido de cinta. Sí, no, sí, el Secret of the Alchemist suena como grabado en una sala. Y claro, pasando a Rise of the Beast, ya. Entonces sale Secret of the Alchemist, Sun Empire Records. Después, como me dijiste, los contactan desde Orlando, Estados Unidos. Y logran hacer el trato con Brutal Records para Rise of the Beast. ¿Cómo fue la recepción de Rise of the Beast? ¿Y cuál es tu apreciación personal del disco? Mira, el Rise nos demoramos 2 años en lanzarlo. Empezamos a grabar el Rise el año 2019, llegó la pandemia, seguimos grabando, nos arrancamos, de hecho, en la noche, yo me iba en la noche en el auto para allá, miraba a todos lados y me llevaba un descargo y me quedaba a dormir allá, de hecho ni dormíamos. Estuvimos 2 años así grabando escondidos, ¿cachai? Llegaban los demás a grabar sus pistas también, tenía que pedir permiso con el teléfono. Sí. Llegamos a la casa del Franco y lo dedicamos a grabar, obviamente carreteábamos, tomábamos unas botellas de whisky, carreteábamos harto, mientras íbamos grabando, a veces estábamos grabando en el mini estudio y de repente, oye, mira, hagamos esto, mientras tomamos unos whisky, ya, es que está buena la idea, y ahí mismo íbamos grabando, entonces íbamos experimentando en plena pandemia, entonces le quisimos dar otro sonido, como hablaba recién, más digital, empezamos a probar.
Nos contactamos con una persona de Santiago que no hizo el que no hizo el máster, que es súper digital. De hecho, esa persona masterizó uno de los discos de los tres, entonces igual lo estaba cobrando más o menos caro, llegamos a un acuerdo. Mandamos a masterizar el disco a Santiago, empezamos a devolver algunas pistas que no nos gustaba cómo quedó el máster, de repente se le bajaba el volumen a algo, le queríamos subir a otro, entonces de repente se llamaba el Mario, me decía, puta, te he cobrado más porque soy muy exigente. Y yo le dije, claro, soy exigente, si quiero que quede bien, pues, pero no te cobré tan caro como haberte cobrado, para la otra te voy a cobrar más caro. ¿Cachai? Entonces, al fin y al cabo, yo tengo reconocido cuando me llegaban los másteres, se los devolvía, pues, entonces se enojaba. Pero somos muy amigos, pero es pega, pega. Porque quería que quedara bueno. Entonces, y ese fue el resultado al final. El 10 de diciembre lanzamos el Rise of the Beast en Estados Unidos. Lo lanzó el sello. Ellos lo lanzaron primero para todas las plataformas. Ahora, grabando este cuarto disco, lo vamos a lanzar yo creo este año, a fin de año, o a principios del 2026. Este cuarto disco. O el tercero, porque el primero es un EP, por Lucifer Lamen. Lucifer Lamen Sí. es un mini álbum al final. Tu apreciación personal de cada disco que hay hecho con Hellgarden. ¿Cuál es para ti el mejor? ¿Cuál es para ti el no tan mejor? Algo que pudiste haber hecho en cada disco que no alcanzaste a hacer. Siempre queda esa sensación. Bueno, por ejemplo, siempre he querido tirar un bonus track. Hay muchas bandas que tiran bonus track, bandas black metal, al final, un cover heavy metal. Por ejemplo, hay un disco de Dimmu Borgir que al último tira Burning Hell. En otro disco tiraron el Metal Heart de Acid. Cloudfield tiró Hello Be the Name de Iron Maiden en un bonus track. Y puta, desde el Son of Perseverance tiraron Painkiller. Entonces. Yo argumento que ese cover es mejor que el original. No sé si Sí. algunas personas estén de acuerdo No, conmigo, sí, pero ese cover ahí para mí es también. mejor que el original. Y yo creo que lo estamos evaluando. Yo creo que en este disco nuevo vamos a tirar como bonus track La Conquistada. Porque La Conquistada que hizo Hellgarden no está en ningún disco. No lo quiero subir a Spotify ese tema. No, Pero sí, quizás lo lancemos como bonus track en el disco nuevo. ya. ¿Te parece una buena comparación que de repente a Hellgarden se lo compare con Dimmu Borgir? De alguna u otra forma. Dígase por el estilo, dígase por la cantidad de miembros en el escenario. ¿Te parece una buena comparación o estáis en contra de esa comparación? Nosotros con el Pablo Duprat cuando empezamos a tocar, antes de Hellgarden, o te explicaba cuando él iba en octavo y en primero medio, queríamos hacer algo así. Po. Siempre tuvimos la idea de hacer algo como el Manchel y Dimmu Borgir, porque son nuestras bandas favoritas de él y mía. Po. Satiricón, Espero, entonces ya veníamos con esa idea por lo menos nosotros dos. Po. ¿Cachai? Y obviamente se unieron, todos los demás tenían la misma idea, ¿sí? De eso se trata Hellgarden. Entonces, claro, para nosotros después de los años, no que nos comparen, si tampoco nos vamos a comparar con Dimmu Borgir, pero que nos digan que más o menos tocamos el mismo estilo o estamos influenciados por ellos, claro que estamos influenciados por ellos, pues, sí, es nuestra influencia. Pues. Sí, bueno. Y cuando uno empieza una banda, lo primero que hay que conversar entre los miembros de la banda es qué vamos a tocar, pues, cuál va a ser nuestro estilo, cuáles son nuestras influencias. Y la influencia de Hellgarden tan claramente pegada con Dimmu Borgir, Emperor, Satiricón, hasta Cloudfield, que eran las voces que tenía el Pablo en los inicios. Pues. Yo creo que ya podemos hablar del que es básicamente el evento magno de ustedes, la gira a Alemania. ¿Cómo se dio esa gira? ¿Cómo se dieron los contactos para esa gira y qué tal fue? Nosotros fuimos con la Jenny Rock de Comunidad Rock y su pareja que es el Cristian. Ellos son de Valparaíso y yo trabajo con ellos y somos muy amigos. ¿Ya? Y con la Jenny y yo ya teníamos contacto de hace un par de años antes de la gira. ¿Ya? Porque Comunidad Rock a nosotros nos ayudó harto. La página de Comunidad Rock subió muchas veces el video del secreto del alquimista, el alquimista. ¿No? Entonces nos apoyaron harto ellos a nosotros. Cuando la Jenny le dio la idea de hacer el book, me contactó, ¿cachai? Con otras bandas, obviamente Soulborn de Cons y eran varias más que participamos en una reunión online. Entonces, los que tomamos el booking al final fuimos nosotros y Soulborn. Bueno, y obviamente se unió el Necroescultor, que para nosotros a las dos bandas nos sirvió porque el Necroescultor se dedicó a hacer la escenografía, entonces él es el que hace la escenografía acá en Metal Fest. Imagínate, con la experiencia de él allá, entonces igual a nosotros nos ayudó a las dos bandas, porque sí, también entra
para el tema visual, entonces al final, bueno, quedamos las dos bandas con Soulburner, tomamos el booking, nos fuimos y claro, habíamos ido a Argentina, son 2 horas de viaje de Santiago a Buenos Aires, 2 horas. Pero este viaje fue de 16, pues. Los 16 horas, imagínate, nosotros salimos en primavera acá, llegamos en otoño allá, pues. Porque por las estaciones del año, ¿cachai? Sí. Y nada, pues una bonita experiencia, ¿cachai? Tuvimos casi un mes allá, fueron 6 fechas. Y bueno, nos quedamos unos días de más, llegamos unos días antes, hubieron unos días que estuvimos libres entre medio de fechas, algunas fechas fueron juntas y todas las fechas fueron en ciudades diferentes, entonces tocábamos y teníamos que viajar, ¿cachai? Al otro día, después de tocar, de acostarnos tarde, dormíamos en los trenes, ¿cachai? Entonces para nosotros fue una bonita experiencia que yo creo que más adelante igual la vamos a repetir. Desde que tú entraste a la escena metalera acá en Copiapó hasta ahora, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Está en ascendencia? ¿Está en decadencia? ¿Te parece que aquí estamos en una burbuja? ¿O te parece que hay bandas que pueden proyectarse para afuera? ¿Cuál es tu opinión en general de la escena en Copiapó? Tanto como fan como músico. Como bien lo dijiste tú, el Copiapó vive como en una burbuja, weón, es como en un domo. ¿Cachai? He visto conversaciones de Facebook, de redes sociales de varios músicos de banda y reclaman un montón de weas, pero ahí en una burbuja. Y reclaman, no, que acá en Copiapó, y acá en Copiapó, oye, weón, vienen para afuera, no vienen a Copiapó, weón. Salgan a tocar para afuera, si tienen la oportunidad de salir para tocar para afuera, háganlo, weón, no se queden acá estancados, weón. Para afuera, weón, es otro mundo, son otras cosas. O sea, ya está bien, uno toca en Copiapó, todo el cuento, es nuestra gente, ¿cachai? Pero si quieren seguir tocando, quedan el mundo para afuera, ¿no? En la cúpula de acá, po. En la burbuja, sí. En la burbuja, po. Bueno, en mi caso siempre he tratado de, cuando se me han abierto las puertas en un lado, he tratado de darlas también yo, po. He tratado de apoyar otras bandas que obviamente son mis amigos más cercanos, pero generalmente he tratado de lo que yo he recibido, darlo también, pues, si no hay que ser egoísta, pues. Y he trabajado con varias bandas de acá de Copiapó, con Guardemo, con Fractura, con Fibra de Acero, con Maniático, que son la gente más cercana a mí, pues. Hellgarden lleva 23 años de existencia en total, aún contando el periodo de receso de entre 2007 a 2011, llevan en total 23 años de existencia y ha sido el miembro constante de Hellgarden, el líder de facto básicamente. ¿En algún momento tú previste que la banda iba a llegar tan lejos? ¿O desde un principio teníais esa mentalidad de que tiene que llegar lejos? Yo de cuando empecé tocando guitarra el año 95 sabía que lo iba a hacer. Sabía. El año 95 cuando pesqué la guitarra. ¿Te propusiste la meta de que lo ibas a hacer? No me la propuse, sentí que lo iba a hacer. ¿sentiste Yo que... sabía. Lo sabía. Pero no sabía cómo. No sabía cómo. Pero sabíais que lo ibas a hacer. Sí, sabía que iba a hacer algo, o por lo menos cumplir mi sueño. ¿Cachai? Que era lo que iba a hacer o lo que quería hacer en ese tiempo, siempre lo tenía como en mi cabeza, así, me lo imaginaba. Cuando empecé tocando guitarra después del 95, ya tenía como... Sabía que lo iba a hacer, ¿cachai? En el fondo. Pero no sabía... Bueno, con Hellgarden, cuando empecé con Hellgarden, no pensé que iba a hacer con Hellgarden. ¿Cachai? Esperaba que fuera con cualquier otra banda menos que Hellgarden. Claro, pero cuando empecé tocando con Hellgarden en el 2002 y ya agarró vuelo y empezamos a tocar más en serio, ahí ya después de los 2000 ya supe que con Hellgarden íbamos a hacer algo por lo menos, porque todos los años que trabajamos no iban a ser en vano. Sí, pues que... Son arte, como te decía recién, en la mitad, un poco más de la mitad de mi vida. ¿Qué opináis tú del famoso on black metal o black metal cristiano, como también se le conoce? ¿Creéis tú que es un movimiento legítimo o que no debería existir? Yo creo que no debería existir. No debería existir, así No, de simple. No, porque el black metal... Es la antítesis absoluta de todo lo que es el black metal. Claro, porque el black metal nació allá en Noruega, ¿cachai? Contra las iglesias, así nació. Y nosotros, quizás no musicalmente, pero las letras sí las hemos mantenido intacto con eso. Todas las letras de nosotros están dedicadas a hablar contra la religión, en este caso la cristiana, que es la principal, porque que la religión cristiana ha matado más gente que todos los virus juntos, todas las pestes, Todas las guerras juntas. Todas las guerras juntas. Entonces,
imagínate, es un mal para nosotros como seres humanos, po. Y cualquier persona, por ejemplo, la misma gente que escucha black metal, los mismos músicos son excelentes personas, padres de familia, y no son personas que andan haciendo sacrificios, ni matando animales, ni nada, si eso es una tontera, No, si esa es la ¿cachai? visión que los medios de comunicación en su tiempo le pusieron al black Claro, metal. pero Pero convengamos que tampoco Noruega aportó mucho con todas las embarradas que se mandaron allá. no, claro, que igual eran cabros chicos, po. Sí, La idea estaba buena, pero bueno, sí, era chico y obviamente ya se mandaron sus cagadas como todo cabros chicos, sí. rebelde, po, así. Pero la idea en sí, hay que, yo creo que mantenerla, po. Obviamente después, a través de los años, se le dio teclado, voces y un montón de cosas que para mí eso es pulir el black metal, po. Pero cuidando la esencia que son las letras, po, de lo que realmente es black metal, po. Musicalmente lo puede arreglar y mejorar, po. Yo lo entiendo así por lo menos. Ya. Pero la esencia sí, que en contra de esto hay que mantenerla. Ahora, por lo que me pregunté recién, estoy totalmente en contra de bandas black metal que sean cristianas, pues bueno, eso es una tontería, pues. Ya, para ir ya cerrando esto, ¿qué, qué palabras finales tienes tú para esta entrevista? ¿Qué te gustaría decir? ¿Cuáles son tus opiniones finales de todo esto? Yo como público y como músico de la tercera región me siento súper orgulloso por lo que he visto en las últimas tocatas, porque me da agrado ir a las tocatas y ver a un montón de cabros más jóvenes adelante y nuevas generaciones, pues. Y me da gusto porque he ido a regiones y no he visto eso. He visto pura gente adulta que están sentados mirando así de atrás, pero la generación nueva no la he visto. Yo he conversado con personas, oye, ¿por qué no hay cabros más jóvenes acá, es puro adulto? No, porque están en otra parada, escuchan reggaetón, ¿cachai? Y yo les digo a esas personas de otras regiones, como la cuarta región, por ejemplo, mi amigo de allá, y le he dicho, bueno, en Copiapó, va ahí, hay un montón de cabros jóvenes adelante mochando y es re bonito, po. Y esos mismos cabros ahora están haciendo bandas, pues están tocando. Y las bandas más antiguas de Copiapó, cuando tocan, ellos abren las tocatas, entonces se da la mano, ¿cachai? Entonces yo creo que como te decía recién, como Copiapino más que como músico, estoy súper orgulloso de lo que se está haciendo en Copiapó, weón. Y la ciudad tiene 172.000 personas y para esos 172.000 personas hay un montón de bandas metaleras, po, montones, po, weón. Y eso habla bien de Copiapó, po, hay harto metal, po, más que en otras regiones, po. Entonces estoy súper orgulloso del metal de Copiapó, weón.